Parpadeaste y ya te quedaste atrás. La verdad es que crear un sitio web profesional sigue siendo uno de los mayores obstáculos para quienes quieren lanzar un proyecto rápido. Son demasiadas plantillas, ajustes infinitos, funciones que no sirven y el presupuesto se va por las nubes. Pero eso se acabó. Hoy te voy a mostrar la herramienta que simplemente saltó toda esa etapa tradicional de diseño y desarrollo, y que ahora tiene dos funciones nuevas, que cambian completamente las reglas del juego. Clonar cualquier sitio y crear sitios a partir de una referencia, incluso de una tarjeta de presentación. Entonces, si tú creas proyectos, vendes servicios o necesitas validar ideas rápido, quédate conmigo porque esta herramienta es un cambio total, ¿de acuerdo? Entonces vamos al video. La estrella de hoy es Ready.ai y lo que hace es muy sencillo. Tú describes tu idea y ella genera un sitio profesional completo en segundos. Nada de plantillas genéricas, nada de andar arrastrando componentes. Ella actúa como diseñadora y desarrolladora al mismo tiempo, y tú controlas todo solo conversando con la IA. Además, esta herramienta está totalmente preparada para los negocios, generando formularios, sistema de citas, base de datos de prospectos, integraciones con Stripe, Calendly y mucho más. Y ahora viene la nueva función. Puedes clonar cualquier sitio automáticamente, generar un sitio completo a partir de una referencia simple o incluso de una foto de tu tarjeta de presentación. O sea, si atiendes clientes, esto te ahorra el 80% de tu trabajo inicial. Entonces vamos, después de hacer clic en el enlace que estará aquí abajo en la descripción de este video, se van a inscribir en la plataforma y todo es muy sencillo. En la práctica, ¿cómo funciona? Solo necesitas escribir tu prompt. Entonces voy a poner mi prompt aquí. Fíjense que cuando pones el prompt automáticamente te da algunas sugerencias para hacer tu comando aún más completo. Si te gusta lo que estás sugiriendo, solo tienes que presionar la tecla Tab y automáticamente el texto pasa automáticamente al campo del prompt. Ahí puedes ajustarlo y si quieres, puedes agregar otros elementos como por ejemplo, añade modo oscuro. Una vez hecho esto, solo tienes que enviar tu comando. Antes de generar el sitio, nos va a mostrar la lista de secciones. Entonces, ¿para qué sirve esto? Yo generaré el sitio con base en la siguiente estructura de secciones. Si quieres, puedes mover las secciones de lugar dejándolas exactamente como tú quieras. Así que ya puedes visualizar aquí cómo va a quedar la estructura de tu sitio. Puedes ir moviendo aquí cada sección hacia arriba o hacia abajo y si quieres todavía puedes agregar nuevas secciones. Si todo está bien, solo tienes que hacer clic en siguiente. Miren, en menos de 5 minutos creo mi sitio y fíjense que aquí tengo modo oscuro y modo claro, todo funcionando perfectamente. Aquí tengo los botones responsivos, todo perfecto, mira qué interesante. Si quiero dejarlo en modo oscuro, solo tengo que hacer clic aquí. O también, para agendar una consulta, al hacer clic en el botón, ya me lleva directamente al formulario. Y fíjense que Redia tiene integraciones muy poderosas para que puedas crear tu sitio, no solo con frontend, sino también con un backend súper completo. Aquí en el menú de integraciones, miren, puedes integrar con Supabase, Stripe, Shopify, Calendly, MailChimp, Google Analytics y Red Agent. Entonces hay varias integraciones disponibles, como base de datos, plataforma de pagos. ¿Para qué? Para que puedas potenciar tu sitio y hacer que tu proyecto sea mucho más profesional. Y además de todo eso, puedes hacer algunas ediciones puntuales en tu proyecto. Supongamos que no te haya gustado este color aquí. Solo tienes que venir aquí al selector. Luego seleccionas lo que quieres cambiar y pides en portugués de Brasil, en lenguaje natural. Cambia el color a rojo y lo voy a enviar. Y listo, en pocos segundos cambió el color de mi botón. Y eso es sensacional porque en vez de reescribir todo el código y cambiar cualquier cosa que no pediste, solo seleccionas lo que quieres cambiar, la inteligencia artificial va directo a ese punto y hace la modificación por ti. Entonces todo es mucho más rápido y no pierdes todo el trabajo que ya habías hecho, porque la IA va a corregir solo ese punto que seleccionaste. Y si no quieres usar el botón selector, puedes venir aquí y escribir tu comando. Ponlo en portugués de Brasil, en lenguaje natural, pídele a la IA que haga la modificación por ti y en pocos segundos te va a traer tu proyecto actualizado. Mira lo que estoy pidiendo aquí. Inserta un video de YouTube en la sección de testimonios que hable sobre el tema de carreras profesionales y lo voy a enviar. Entonces la inteligencia artificial hace mucho más que cambiar el color o la fuente utilizada en tu proyecto. Puedes pedir ediciones puntuales e incluso ediciones avanzadas que la IA podrá hacer por ti. Y listo, una vez más, en pocos segundos, ahora si hago clic aquí en la sección de testimonios, tengo acceso a un video de YouTube que habla sobre desarrollo profesional. Entonces, como mencioné anteriormente, además de ediciones puntuales más simples como cambiar el color o la fuente, también puedes hacer cambios más complejos como este de aquí, que era para agregar un video de YouTube a mi sitio web.
Entonces ahora vamos a probar la función para clonar el sitio. Voy a hacer clic aquí en crear a partir del enlace del sitio. Voy a entrar aquí al sitio de Harvard. Voy a copiar el enlace. Fíjense que tengo este sitio aquí. Voy a regresar y lo voy a pegar. Así de simple, automáticamente como la vez pasada aparece aquí por si quieres mejorar tu prompt. Voy a presionar aquí Tab para dejarlo tal como lo sugirió. Listo, hecho eso, solo tengo que enviar mi comando. Listo, ya empezó a procesar y en pocos minutos va a traer el clon del sitio que elegí. Listo, ya terminó de hacer el clon del sitio de Harvard, vamos a ver cómo quedó. Este de aquí es el sitio original, entonces aquí están las fotografías, textos, testimonios y así sucesivamente. Vamos a ver el clon. Aquí tengo la imagen de fondo que se parece mucho a la imagen original donde hay dos personas plantando un árbol y en el resto del sitio todo está clonado. Imágenes, textos, testimonios, todo perfecto. Entonces, obviamente esto no es una copia exacta del sitio de Harvard, porque ese no es el objetivo. La idea aquí es que puedas inspirarte en cualquier sitio que encuentres en Internet, traes ese enlace aquí y dejas que la inteligencia artificial cree algo parecido, inspirado en lo que encontraste. Entonces, es una idea muy buena porque puede ahorrarte mucho tiempo en tu desarrollo. Además, si quieres, solo tienes que venir aquí al campo del prompt y pedir que haga cualquier cambio usando inteligencia artificial. O también puedes hacer clic en el selector, luego vienes aquí y seleccionas qué parte quieres modificar. Ahora, por último, quiero mostrarles esta función aquí, que es crear a partir de una tarjeta de presentación. Entonces, voy a seleccionar aquí la función, voy a tomar esta tarjeta falsa que hice aquí en Canva. Mira, Gustavo Minari, abogado, número de teléfono falso, sitio web, correo electrónico y dirección, y la voy a abrir. Mi tarjeta de presentación ya se cargó, y aquí ya hay un prompt listo. Crea una página de destino profesional a partir de mi tarjeta de presentación, mostrando mi marca personal y servicios. Si quiero, puedo presionar aquí Tab para completar. Si está bien, solo hay que enviar. Entonces, una vez más, me muestra aquí la lista de secciones y puedo mover cada una de las secciones aquí para ajustarlas y dejarlas justo como quiero. Una vez hecho esto, solo hay que hacer clic en Siguiente. Esta parte de aquí está muy padre. Generar o cargar logo. Elige un logo para tu sitio. También puedes cambiar y agregar el logo después en la conversación. Entonces, tengo la opción aquí de cargar mi logotipo en caso de que ya tenga una marca aquí en mi computadora o puedo generarlo usando inteligencia artificial. Hecho esto, solo tienes que hacer clic en Siguiente. Listo, terminó de crear mi sitio aquí basado en mi tarjeta de presentación. Entonces, aquí tengo a Gustavo Minari, abogado. Ahí agregó soluciones jurídicas y personalizadas con excelencia, ética y compromiso. Aquí tengo los botones. Todos funcionando perfectamente. Él puso una foto aleatoria aquí, porque yo no puse una foto mía, pero si quiero, haciendo clic aquí en selector, puedo seleccionar la imagen, hago clic en imagen y puedo agregar mi propia foto. Entonces, voy a hacer clic aquí en cargar imagen y listo, ya hizo la sustitución y puso mi foto. Ahí, si quieres, puedes hacer otros cambios usando la inteligencia artificial o haciendo clic aquí en el botón selector. Entonces, aquí tengo el sitio completo, que fue creado con base en mi tarjeta de presentación. Si quiero publicar, también se puede hacer eso, solo con un clic. Solo hay que hacer clic en publicar. Ahí tienes dos opciones. Puedes publicar usando una URL, un enlace genérico, o también usar un dominio personalizado, haciendo clic aquí en este botón. Ahí, si ya eres propietario de un dominio, solo tienes que seleccionar aquí y entonces podrás publicar tu sitio usando tu propia URL. Entonces, es todo muy simple, muy fácil, intuitivo y se puede resolver con solo un clic. Entonces, eso es todo. Crear sitios dejó de ser un problema técnico y se convirtió en una conversación con la IA. Si quieres acelerar tus proyectos, entregar más rápido a los clientes o probar nuevas ideas sin depender del desarrollador, Red IA es el camino. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. ¿Está bien? Te veo en el próximo video. Adiós, adiós, chao.